Ahora sí. Buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida, ¿no es cierto?, formalmente a nuestra cuarta clase y última clase, ¿no es cierto?, después de haber tenido introducción a las cartas Paulinas, después, ¿no es cierto?, cartas Paulinas uno y cartas Paulinas 2. Así que hoy día, con la ayuda del Señor, estaremos finalizando, ¿verdad?, este recorrido por todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Y hoy terminamos con segunda de Timoteo y además veremos, ¿no es cierto?, un poquito sobre la teología que se ve en estas cartas, ya en las cartas que escribe el apóstol Pablo. Así que vamos a orar para que Dios nos pueda bendecir en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por este tiempo en el cual podemos, Dios mío, compartir tu palabra, tu enseñanza. Pedimos que tú puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón y ser guiados, dirigidos por ti. Gracias por cada uno de mis hermanos que se irá añadiendo en esta tarde, Señor. Pedimos que tu dirección sea sobre cada uno de nosotros. Gracias, ponemos todo delante de ti y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, como bien saben ustedes, hoy, ¿no es cierto?, es nuestra última clase. La semana pasada, por el clima que había, ¿no es cierto?, bien complicado, varios estaban sin luz, así que obviamente no tenían internet, así que por eso mandamos la clase grabada que, ¿no es cierto?, ya ayer la volvieron a subir, pero ya con la introducción bonita esa que le pone, ¿no es cierto?, el Centro de Formación Teológica. Así que para que también vayan teniendo ustedes ahí el material. Y si me olvido, hoy tengo que mandarles también el material de la teología que vemos en estas cartas, ¿ya? Pero antes que todo vamos a abrir nuestra Biblia allí en segunda de Timoteo, capítulo 4, ¿ya? Y pueden ir también ya escribiendo sus nombres, ¿no es cierto?, para que vaya quedando anotadito allí, ¿verdad?, en el chat. Así cuando yo descargo la grabación, se ve también quienes estuvieron presentes en la clase. Segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer allí la palabra del Señor. Como ustedes bien saben, en toda esta introducción que hemos visto de las cartas de Pablo, esta es la última carta que él escribe. Ya él está preso en una cárcel allí en Roma. Ya recuerden ustedes que primera y segunda de Timoteo la escribe, pero él estaba en una cárcel, ¿verdad? O Filipenses, Efesios también, que se le llama cartas de la prisión. Él estaba en una casa, ¿no es cierto?, como un arresto domiciliario en Roma, pero ahora ya está, ¿no es cierto?, literalmente en una cárcel de Roma y él ya sabe también, ¿no es cierto?, que su tiempo había llegado, ¿no es cierto?, que él tenía que partir a la presencia del Señor. Y bueno, dentro de las preguntas que él se hacía, ¿no es cierto?, o en realidad compartía, era que no sabía qué era mejor, si partir y estar en la presencia del Señor o seguir predicando la palabra del Señor, ¿no es cierto?, y llevando a otros al Evangelio. Entonces, aún en esa situación extrema, ¿no es cierto?, él tenía este deseo de llevar la buena noticia a todo el mundo. Y bueno, dice la palabra del Señor allí en segunda de Timoteo, capítulo 4, te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán, perdón, a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Esperen un poquitito. Ahí. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya, como podemos darnos cuenta, ¿no es cierto? Ya allí está el verso 6, dice, yo ya estoy por ser sacrificado. Es decir, él sabía, ¿no es cierto?, que su partida era inminente, ¿no es cierto? Nerón, que era el emperador de ese tiempo, ¿verdad?, le quita la vida a Pablo y también le quita la vida a Pedro, ¿ya? Estos dos grandes próceres o columnas de la iglesia fueron, bueno, lamentablemente, ¿no es cierto?, martirizados por
por Nerón, ¿ya? Y acá Pablo, ¿no es cierto?, está animando a su hijo espiritual, a quien él había, ¿no es cierto?, formado, ganado primero, formado, discipulado, y después, ¿verdad?, dejado como pastor allí en Efesio. ¿Ya? Entonces, había una profundidad, una intimidad, un cariño especial para Timoteo, ¿no es cierto? Este hijo espiritual que él tuvo, ¿no es cierto? Y que en realidad, como lo veíamos bueno, en la grabación pasada, ¿no es cierto? Era como quizás un poco tímido, quizás no se creía mucho el cuento porque él tenía que animarnos, ¿no es cierto? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, los estudiosos dicen que probablemente, ¿no es cierto? Timoteo quizás era un poco tímido, ¿verdad? No creía mucho, ¿no es cierto?, este llamado que Dios tenía con él, pero la iglesia desde un principio dio testimonio de él, dio testimonio de que era un hombre de Dios, ¿verdad? Un hombre que amaba al Señor y que servía al Señor, ¿verdad? Y por eso mismo lo toma, ¿no es cierto?, Pablo y lo lleva con él a muchos de sus viajes misioneros y también, ¿verdad?, le encarga tareas bien importantes. ¿Ya? Pero le ordena, ¿no es cierto? Y le dice que él debe, ¿no es cierto?, predicar la palabra. Creo que hoy, hermanos, hay muchos que son buenos motivadores, ¿ya? Es decir, que hablan, ¿no es cierto?, motivan, pero no hablan de la palabra. Entonces, la palabra es la que cambia la vida, la palabra es la que transforma el corazón de las personas y de los hombres. Y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que cuando nosotros prediquemos la palabra del Señor, porque es ella, ¿no es cierto?, la que puede cambiar y transformar la vida y el corazón de las personas. Entonces, él dice, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra, ¿no es cierto?, a tiempo y fuera de tiempo, ¿ya? Es decir, porque ya estamos en los últimos tiempos, estamos en los postreros tiempos, la venida del Señor es inminente, ¿verdad? Y necesitamos, ¿verdad?, que nosotros podamos motivar, podamos predicar, podamos instar, podamos enseñar esta hermosa palabra. Bueno, yo soy de Temuco. En Temuco, ¿verdad?, años atrás llegó a ser la capital, dicen, ¿no es cierto?, de Sudamérica, de la ciudad más evangelizada de Sudamérica. Ahora podemos decir que es la capital de los descarriados en Sudamérica, porque usted con quien hable, ¿no es cierto?, en algún momento conoció de Dios, estuvo en la iglesia, predicó, enseñó, y hoy muchos de ellos están fuera, están lejos, ¿verdad? Y hay otros que lamentablemente siguen yendo a la iglesia, pero en realidad es como una rutina, es como el católico que dice, ¿no es cierto?, que es católico, no va ni a misa. Entonces hay muchos evangélicos también en Temuco, ¿verdad?, que se han quedado con que mi papá iba a la iglesia, mi abuelo iba a la iglesia, pero no han tenido ellos un encuentro personal. Recuerde, ¿no es cierto?, que Dios no tiene nietos, Dios tiene solamente hijos. Entonces, todos aquellos que han lavado su sangre, sus pecados con la sangre de Cristo, ¿verdad?, son reconocidos como hijos de Dios. Entonces, por eso él le dice, predica, Timoteo, a tiempo y afuera de tiempo, ¿verdad? Porque vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Y esto también es relevante en estos tiempos, queridos hermanos. Es verdad que tenemos, ¿no es cierto?, las redes sociales, tenemos el Internet, tenemos tanta información, ya, tanta información, pero también dentro de toda esa gran masa de información, ¿verdad? También hay mucha mala enseñanza, mala doctrina, ¿verdad? Y muchos hermanos, ¿no es cierto?, se dejan llevar por los videos, ¿no es cierto?, por los mensajes, y de pronto reciben, ¿no es cierto?, mucha información equivocada, errada, incluso de falsos maestros y de falsas enseñanzas. Entonces, primero yo debo conocer mi doctrina, qué creo, ¿no es cierto? Y después de eso, ¿no es cierto?, puedo comenzar como a abrir, ¿no es cierto?, y escuchar aquí y allá, porque ya voy a tener una base sólida, ¿no es cierto?, y cimentada para poder, porque aún así, ¿verdad?, hay algunos, ¿no es cierto?, que siendo conocedores de la Escritura se han dejado llevar por estas corrientes, ¿no es cierto?, que de pronto dañan y destruyen, ¿no es cierto?, más que bendecir entre comillas, edificar, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo. Entonces hoy la gente busca esto, ¿no es cierto?, de que quiere escuchar y quiere oír, ¿no es cierto?, algo dulce a su paladar, algo que les agrade, algo que les guste, ¿verdad?, no que les incomode. Entonces por eso Pablo le dice, ¿no es cierto?, sufrirán, ¿no es cierto?, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Ya? Y eso es terrible, ¿ya? Eso es terrible porque hoy hay muchos falsos maestros que están predicando y lo triste de esto es, ¿no es cierto?, que hay gente que sigue detrás de ellos, ¿verdad? Y busca, ¿no es cierto?, este mensaje que en realidad les satisface, ¿ya? Pero, dice el verso 5, tú vela en todo, soporta las aflicciones,
haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Ya? Y eso también es muy relevante y muy importante. ¿Para qué Dios te escogió? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Ya? Es decir, primero cuando nosotros recién nos convertimos, ¿no es cierto? Comenzamos a descubrir los dones, ¿verdad? Pero los dones son regalos de Dios, ¿no es cierto? Que son para edificar el cuerpo de Cristo. Pero estos dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, van perfilando un ministerio, van perfilando, ¿no es cierto?, para que Dios lo quiere dentro de la iglesia. Pastor, maestro, evangelista, ¿no es cierto?, profeta, ¿verdad? Apóstol, misionero, ¿verdad? Entonces, usted tiene que saber para qué Dios le llamó y cumplir ese ministerio, porque no hay nada más triste, hermano, hermana, ¿no es cierto?, que terminar la carrera y darse cuenta que nunca hicimos el plan o el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Ya? Es decir, nosotros estamos dentro de una congregación, ¿verdad? Una iglesia local, pero también Dios tiene algo definido para nosotros, ¿verdad? No es solo ir el domingo, escuchar al pastor, ¿no es cierto? Y después irse para la casa, sino que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y es allí donde nosotros debemos confiar, ¿no es cierto? Y saber claramente, bueno, Dios me llamó para esto. Si lo llamó para barrer el templo, bueno, esa es su función. Y alégrese porque Dios lo escogió para eso. No sé si se da cuenta. Porque hoy, ¿no es cierto? El día sábado tenía una reunión con pastores y yo le decía, pastores, nosotros no debemos competir unos con otros, porque cada iglesia es distinta, tiene un prisma diferente. Hay iglesias que tienen fuerte su escuela dominical. Hay otros que tienen muy fuerte la alabanza. Hay otros que tienen un ministerio de enseñanza. Pero cada uno, si está haciendo lo que Dios le dijo, bien. Pero si estoy copiando algo, ¿no es cierto? Porque al otro le resultó, ahí hay problemas, ¿verdad? Porque lo que Dios quiere para mí no es lo mismo que, ¿no es cierto? En este caso aquí voy a usar de ejemplo al pastor Eleazar, ¿no es cierto? Él tiene una iglesia y tiene un prisma y Dios le dio una característica. Y aún dentro de su propia denominación, la iglesia de él no se parece a la iglesia de la otra población, aunque sea de la misma denominación. ¿Por qué? Porque Dios nos da una característica especial a cada iglesia y también a cada persona, a cada individuo. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, cumpla su ministerio. Yo hoy, este año, va a ser la última clase que van a tener conmigo, ¿verdad? Y quiero dejarles esto, ¿no es cierto? Que ustedes puedan cumplir. Si ustedes se están preparando, no es por casualidad. Quizás ustedes dijeron, no, es que necesito porque estoy dando clase, quiero prepararme un poquito más, pero Dios por algo, ¿no es cierto?, les quiso poner, ¿no es cierto?, y puso en su corazón este deseo de poder prepararse, de poder capacitarse, porque en los postreros tiempos serán tiempos difíciles, serán tiempos peligrosos, serán tiempos en que tenemos que amar la escritura, conocer la palabra, ¿verdad? Muy bien. Así que cumplan su ministerio, queridos hermanos, allí donde Dios les puso, porque Pablo lo dice, ¿verdad? Claramente. Él pudo decir, he peleado la buena batalla. ¿Ya? Es decir, no es fácil, ¿verdad? El Evangelio. ¿Verdad? Hay momentos de victoria, ¿no es cierto?, de gloria, pero también hay momentos difíciles donde pasamos por el desierto, donde pasamos por la traición, ¿verdad? Pero en todo tiempo el Señor prometió estar con nosotros. Entonces, es una batalla espiritual, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra hombres, no es contra personas. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, Pablo con seguridad y con convicción dijo, he peleado la buena batalla, ya he podido pelear la batalla, ¿verdad? He acabado mi carrera. Hermanos, hay muchos que están llegando a la meta y abandonan la carrera. Y no les sirvió haber servido al Señor 20 años, 40 años, 60 años, 80 años, porque abandonaron en el último momento. Y no es de quien corre más rápido, sino que esta carrera es de quien llega hasta el final. ¿Ya? Entonces eso es lo importante, que podamos llegar a la meta, ¿verdad? Que podamos acabar nuestra carrera y que podamos guardar esa fe, ¿no es cierto?, maravillosa que fue haber conocido a nuestro Señor Jesucristo y poder vivir para Él, honrándole, que Él sea nuestro Salvador, pero que también Él sea nuestro Señor. A través de todos los principios que encontramos en la Escritura, podamos vivir para agradarle y para honrarle a Él. Así que esta pequeña reflexión quería dejarles, queridos hermanos. Sabemos que hoy, ¿no es cierto?, ya terminamos estos módulos que hemos tenido, gracias al Señor. Me tuvieron que aguantar 4 meses más o menos, ya, porque vimos primero la teología de Juan, ¿se acuerdan? Y después empezamos con introducción a las cartas, después cartas uno y ahora cartas 2. Así que vamos entonces, hoy tenemos que terminar, ¿no es cierto? Alguien por ahí me preguntaba, cuando termine la clase, yo les voy a enviar la prueba. La prueba tienen hasta mañana
hasta las 23:59 de la noche para enviármela. La pueden enviar al correo o la pueden enviar por WhatsApp, ¿ya? Y el trabajo que es la cristología, es decir, Cristo en el libro de Colosenses. Te va leyendo el libro y va diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, aquí vemos, ¿no es cierto?, a Cristo como la representación de Dios, o Dios mismo en realidad, ¿verdad? Porque eso quiere decir que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, cada vez que aparezca Cristo, usted va señalándolo allí. Esa es la tarea, no es tan complicada, no necesita un diccionario ni nada, sino que la Biblia, ¿no es cierto?, y ver que vaya apareciendo alguna característica del Señor, ¿ya? Así que esas dos cosas hasta mañana, 23:59 horas, para poder yo después corregir, ¿no es cierto?, y enviarles también allí las notitas. Así que vamos a ir, entonces nos queda solamente segunda de Timoteo y la teología que encontramos, ¿verdad?, en las cartas del apóstol. Pero vamos a ver este videito. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta es la última y la más personal carta de Pablo. La escribió desde otro de sus tiempos en la prisión, dirigida a su querido colaborador y discípulo, el joven Timoteo. No sabemos exactamente qué tanto tiempo pasó desde que él había escrito Primera de Timoteo, pero podemos ver que la situación de Pablo había cambiado y para mal. Él está encarcelado en Roma, lo que podría referirse al tiempo de su arresto domiciliario que se menciona en Hechos 28. O podría ser que ya había sido liberado de esa prisión inicial. Tuvo otra larga temporada de ministerio para luego ser arrestado de nuevo en Troas. De cualquier modo, Pablo dice que está en medio de su juicio y que las cosas no van bien. Está bastante seguro de que no va a sobrevivir a esto. Así que a partir de esta situación muy oscura, Pablo acude a Timoteo, quien parece todavía estar trabajando en Éfeso. Pablo le pidió a Timoteo que viniera y estuviera con él en la prisión, para que pudiera delegarle la misión de plantación de iglesias que él había iniciado. El diseño de la carta es bastante sencillo. Tiene dos grandes secciones en las que Pablo reta a Timoteo. Primero, a aceptar su llamado como líder, y luego, antes de que vaya donde está Pablo, enfrentar a los maestros corruptos que todavía están causando problemas en Éfeso. Después de esto, Pablo concluye la carta. Pablo inicia agradeciendo a Dios por Timoteo y su familia, específicamente por su abuela Loida y su madre Eunice. Ellas sumergieron al joven Timoteo en el contenido de las Escrituras del Antiguo Testamento y le inculcaron una profunda fe en Jesús, el Mesías. Así que, por esa fe tan firme, Pablo ofrece su primer reto a Timoteo. Le llama a rechazar cualquier tentación de avergonzarse por las buenas nuevas sobre Jesús o por Pablo, quien está sufriendo en prisión por anunciar esas buenas nuevas. Ahora, la razón por la que Pablo necesita enfatizar esto es por el estigma negativo que se ganó por sus muchas prisiones. Esto hizo dudar a muchos de los colaboradores de Pablo de hasta su llamado a ser apóstol. Él menciona a dos hombres, a Figelo y a Hermógenes, quienes habían abandonado a Pablo porque estaban avergonzados de ser asociados con él, porque ahora era un criminal acusado. Así que Pablo le pide a Timoteo que rechace cualquier temor a la vergüenza y que vaya a verlo. Ahora, Pablo sabe que esta es una petición muy costosa. Podría poner en riesgo a Timoteo. Así que él le recuerda a Timoteo que la gracia de Jesús es una fuente de poder, y esto es muy importante. La vas a necesitar, porque seguir a Jesús no es fácil, demanda todo de ti. Pablo compara el seguir a Jesús con el ser reclutado como soldado, quienes procuran agradar a su comandante, o con un atleta, quien entrena su cuerpo para una competencia. O es como un labrador, trabajador y dedicado. Cada una de estas tres metáforas aluden a una persona que está comprometida con algo más grande que sí misma y quien está dispuesta a sacrificarse y soportar situaciones difíciles para alcanzar un objetivo mayor. Y, por supuesto, el más grande ejemplo de esto es Jesús mismo. Por su compromiso con el Padre, Él sufrió la crucifixión a manos de los romanos. Y de manera similar, Pablo mismo está ahora sufriendo en una prisión romana. Las dificultades y el sacrificio son inherentes a la vida cristiana, y esta es la razón por la que la resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza cristiana, o como lo resume Pablo en un breve y muy poderoso poema, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él.
Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. El amor de Dios por nuestro mundo ha abierto una nueva esperanza a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Y así, para aquellos que asumen el riesgo de confiar en y de seguir a Jesús, Dios promete reivindicación y vida. Para aquellos que lo rechazan, Dios honrará esa decisión y les hará lo mismo. Pero la infidelidad de la gente jamás hará que Dios abandone su fidelidad. Así que Pablo llama a Timoteo a la fidelidad, sabiendo que ésta podría salirle costosa. Pablo continúa la segunda mitad de la carta, llamando a Timoteo a confrontar a los maestros corruptos en Éfeso, antes de que vaya a Roma. Su enseñanza se está esparciendo en la iglesia de los Efesios como un cáncer. Ellos han convencido y corrompido a cierto número de mujeres influyentes en la iglesia. Estas son probablemente las mujeres adineradas con las que Pablo tuvo que lidiar en su primera carta a Timoteo. Él aquí no ofrece muchos detalles respecto de la mala teología de los maestros. Timoteo ya sabe acerca de esto, pero Pablo sí nos da una pista. Dice que ellos enseñan que la resurrección de los creyentes ya tuvo lugar. Ahora, no sabemos si los falsos maestros están siguiendo un rechazo filosófico griego a toda la idea de la resurrección corporal y creen que solo se trata de la experiencia espiritual. O podría ser que simplemente habían distorsionado la enseñanza de Pablo sobre la vida de resurrección que empieza en el tiempo presente a través del poder del Espíritu. De cualquier modo, el problema es que ellos habían abandonado la robusta esperanza futura de la resurrección y la nueva creación, y en su lugar habían abrazado un cristianismo privado, hiperespiritualizado, desconectado de la vida diaria. Así que Pablo llama a Timoteo a desarrollar líderes fieles que enseñen las verdaderas buenas nuevas acerca de Jesús. Ellos deben evitar los pleitos sin sentido, resultado del debate con los falsos maestros. En contraste, Timoteo y su equipo de liderazgo deben mantener lo principal como principal. Deben enfocarse en la historia central del mensaje de las Escrituras, que, en el tiempo de Pablo, significaba principalmente el Antiguo Testamento. Estas escrituras, dice Pablo, son capaces de darte la sabiduría que conduce a la salvación a través de la fe en Jesús, el Mesías. Él está diciendo que el punto de las escrituras es contarte una historia unificada que lleva a Jesús y que tiene una oferta de sabiduría para todo el mundo. Luego Pablo habla sobre la naturaleza y el propósito de las escrituras. Él dice que toda escritura es inspirada por Dios, literalmente vivificada por Dios. Esta es una referencia al rol del Espíritu guiando a los autores bíblicos para que escribieran lo que Dios quería que su pueblo escuchara. Dios habla a su pueblo en las Escrituras por una razón muy práctica. Él dice que son útiles para enseñar, diciéndome cosas que no conocía antes. Son útiles para reprenderme, poniendo delante de mi rostro las cosas que digo que creo, pero no vivo conforme a ellas. Son útiles para corregirme, exponiendo mis maneras desordenadas de pensar y de comportarme. Y son útiles para instruirme en justicia, mostrándome una nueva manera de verdaderamente ser un humano. Y todo ello para que el pueblo de Dios esté preparado para hacer el bien. Pablo cierra esta carta recordándole a Timoteo que probablemente no va a salir vivo de prisión, así que le pide que venga lo antes posible antes del invierno. No quiere congelarse en su celda, así que va a necesitar su abrigo grueso, el cual tuvo que dejar atrás. También le pidió a Timoteo que trajera los documentos personales que dejó en Troas, probablemente cuando fue arrestado. También menciona a Alejandro, quien es un hombre particularmente peligroso, a quien Timoteo debe evitar. Probablemente él es responsable del más reciente arresto de Pablo. Pablo concluye al mencionar cómo casi todos lo han abandonado en la prisión, y su única fuente de consuelo ahora es la presencia personal de Jesús, quien está con él y lo liberará, incluso si muere. Y así termina la carta. Bueno, quise dejar ahí, ¿no es cierto?, la imagen de todo este video, ¿no es cierto?, que nos muestra claramente, ¿no es cierto?, una visión general, ¿no es cierto?, de esta carta que escribe Pablo, ¿no es cierto?, antes de partir, antes de morir, y cuán importante, ¿no es cierto?, tiene allí segunda de Timoteo, ¿verdad?, capítulo 3 que habla también, ¿no es cierto?, de la escritura, de la inspiración,
¿verdad?, de la palabra y de la escritura, ¿no es cierto?, que es tan importante para este tiempo, ¿ya? Y es así como hoy, ¿no es cierto?, estaremos compartiendo también allí, espérenme un poquitito, esta carta, ¿no es cierto?, de el apóstol Pablo a Timoteo, ¿ya? Bueno, en este PPT teníamos, ¿no es cierto?, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, ¿verdad? Tito, y por eso estoy avanzando un poquito lento. Ahí sí, ¿ya? Llegamos entonces a segunda de Timoteo y comenzamos entonces con el tema central de esta última carta que escribe el apóstol. Mientras, también pueden poner, ¿no es cierto?, sus nombres allí en el chat, ¿verdad?, para la asistencia, ya que tengo aquí anotados algunos nomás hermanos, ya son 13 que tengo ahí en vista, pero acá hay solo 8 anotaditos, así que para que puedan poner su nombre y así, ¿no es cierto?, quedan registrados como presentes. Dice que el tema central es aliento y exhortación de Pablo, ¿no es cierto?, a su hijo en la fe. Sabemos que Timoteo fue alguien que él ganó, que él discipuló y que también envió. Ya es decir, hizo un trabajo muy bueno el apóstol Pablo, tanto con Tito como con Timoteo. Ya, entonces lo anima, lo exhorta a perseverar, dice, en el ministerio que Cristo le había encomendado con poder, amor y dominio propio. Ya, entonces ahí usa esta palabrita, probablemente habían algunas inseguridades de Timoteo, y bueno, y también pensemos, ¿no es cierto?, que Timoteo tenía que reemplazar al gran apóstol Pablo, aunque no sé si está bien utilizada esta palabra gran, porque recuerde que todos los hijos del Señor o los apóstoles o los ministros que estaban eran siervos del Señor, ya, entonces nosotros como de repente los endiosamos mucho, pero él tenía que reemplazar al apóstol Pablo, ¿verdad? Él estaba a punto ya de partir y él tenía que comenzar, ¿no es cierto?, a hacer la obra que había hecho este hombre del Señor. Así que también era un tremendo desafío y quizás eso era el temor que él tenía y a lo cual, ¿no es cierto?, Pablo le animaba, ¿no es cierto?, es verdad, diciéndole que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, mostrando Pablo, dice, su propia vida como ejemplo, ya que estaba próximo a su muerte, ¿ya? A la espera entonces de la muerte, en cualquier momento, Pablo anima a Timoteo a perseverar en su ministerio, utilizando su propia vida como ejemplo. ¿Estaba preocupado Pablo por Timoteo? Bueno, de ser así, esto sería un gran problema para Pablo, ya que Timoteo iba a cargar con su trabajo. Pablo lo exhorta a avivar el fuego del don que Dios había puesto en él, a reemplazar el temor con poder, amor y dominio propio, no avergonzarse, ¿verdad?, de Pablo y del Señor, sino a sufrir por el Evangelio y a mantener la verdad, ¿ya? Cierta debilidad por la presión del trabajo en la iglesia de Éfeso y la persecución del mundo exterior. Pablo llama a Timoteo a ser fuerte, ya que es la exhortación principal de la primera parte de esta carta, ¿ya? También le anima a seguir predicando, ¿no es cierto?, la palabra, que es la principal amonestación de la última parte de la carta del apóstol, ¿no es cierto?, para él. Algunas doctrinas importantes que aparecen en esta carta son la salvación por la gracia soberana, ¿no es cierto?, de Dios, la persona de Cristo, la perseverancia de los santos y la inspiración de las escrituras y su utilidad, ¿ya? Ahora, el orden de nuestra Biblia tiene a 2 Timoteo como la segunda de las cartas pastorales, sin embargo, cronológicamente es la tercera, ¿ya? Porque es la última carta que escribe el apóstol antes de partir. Realmente esta es la última de todas las cartas escritas por el apóstol. Por segunda vez Pablo está preso en Roma, esta vez no está viviendo en una casa alquilada, sino que, ¿no es cierto?, estaba preso y encadenado, sufriendo por el Evangelio, ¿ya? Cuando
Onesíforo, ¿verdad? Fue a Roma, pasó buen tiempo buscando a Pablo. La primera aparición de Pablo ante el tribunal no había resultado bien y por eso se enfrenta a la perspectiva inminente de una muerte como mártir, ¿ya? Así que necesitamos nosotros saber, ¿verdad?, que esta es su última carta y por eso, ¿no es cierto? Y por ende, él abre su corazón, ¿no es cierto?, allí a este amigo, a este discípulo, ¿verdad?, a este colaborador que era Timoteo. Pablo, el pastor de más edad y misionero, le escribe por última vez a su querido hijo en la fe, un hombre que él había escogido personalmente como subalterno, un hombre que había trabajado tan fielmente a su lado y que había sido enviado en varias misiones, ¿ya? Entonces esta es una carta muy personal, más personal que la que escribe al mismo Timoteo, ya que la primera carta, ¿no es cierto?, le habla cómo debe ordenar la iglesia en Éfeso, cómo escoger líderes, pero acá, ¿no es cierto?, ya es muy personal, hablándole directamente al corazón, ¿no es cierto?, a Timoteo. ¿Por qué escribió Pablo, dice esta carta? Él tenía algunas necesidades personales, se sentía solo, ya algunos de sus colaboradores lo habían abandonado, a otros le había enviado a hacer trabajo misionero, solo Lucas estaba con él, ¿ya? Entonces, qué interesante es esto, ¿verdad? De que este gran hombre de Dios, sus últimos tiempos, ¿verdad? Igual comenzó a quedar solo y solo algunos quedaron al lado de él, ¿ya? ¿Cuál es el contenido? Capítulo 1, exhortación al coraje y a la fidelidad en guardar la verdad del Evangelio. Capítulo 4, encargo a predicar el Evangelio. Capítulo 2, sufrimiento, persistencia y resolución necesarios para los que enseñan el Evangelio. Capítulo 3, advertencia acerca de problemas venideros y una exhortación a Timoteo a continuar, ¿no es cierto?, en el Evangelio. ¿Ya? Entonces, un pequeño resumen de cada capítulo. Capítulo 1, la carta inicia con reminiscencias de la historia espiritual entre Timoteo y Pablo, cuando se les encomendó a ambos guardar la verdad. De ahí que Pablo los exhorta al coraje, ¿verdad? O a la valentía, a la fidelidad en guardar la verdad del Evangelio. El capítulo 2, aún cuando otros estaban fallando, Pablo cuenta con que Timoteo seguirá siendo un buen soldado de Jesús, un obrero que usa bien la palabra de verdad y un hábil maestro. Ya, yo creo que también esto tranquilizaba el corazón de Pablo, ¿verdad? Porque él conocía muy bien a Timoteo y sabía, ¿no es cierto?, que él iba a cumplir lo que Dios había puesto en el corazón de este hombre de Dios también, que era Timoteo. Capítulo 3 dice, siempre tendremos hombres impíos en medio nuestro, perdón, que utilizan la religión para promover sus propios intereses. Pablo le pide que siga su ejemplo y que utilice apropiadamente la escritura de tal manera que Timoteo sea equipado para toda buena obra. Y capítulo 4, la carta termina con una nota de urgencia. Predica la palabra mientras puedas, me queda poco tiempo en esta tierra, ya he concluido mi trabajo, el Señor me aguarda con la corona de vida y le dice, ¿no es cierto?, ven pronto a verme, ¿no es cierto? Ahí abre su corazón el apóstol, ¿no es cierto? Dándole a entender que quería también, ¿no es cierto?, pasar un tiempo con Timoteo antes de partir. Ahora, dentro del método panorámico, ¿verdad? ¿Cuál es la idea principal de este libro? Bueno, Pablo, cerca de ser sacrificado, escribe esta carta a Timoteo, de mártir a mártir, dice que continúe en lo que Pablo empezó con él. ¿Cuál es la razón principal por la cual se escribe? Despedirse de Timoteo con unos de sus últimos consejos, palabras claves en Timoteo, ¿verdad? Evangelio, palabra, persecuciones o padecimientos, sufrir, soportar, padecer, fe, avergonzarse. ¿A quién le escribe? Bueno, obviamente a Timoteo y en segundo lugar también a la iglesia, ¿verdad? Porque en varias partes también dice vosotros. La ocasión, Pablo ha sido arrestado nuevamente y ha sido llevado a Roma. Ya él está ya en una cárcel, ¿no es cierto? Literal. La carta insta a Timoteo a venir al lado de Pablo, pero mayormente le ofrece un tipo de última voluntad y testamento. ¿Cuál es el énfasis que tiene esta carta? Bueno, habla sobre la obra salvadora de Cristo, quien anuló la muerte y sacó, ¿verdad?, a luz la vida por medio del Evangelio. Ya hemos pasado de muerte a vida. Lealtad a Cristo por la perseverancia en el sufrimiento y en las penalidades. Ya está diciendo que dentro del Evangelio igual se sufren, ¿no es cierto? Situaciones difíciles, complicadas, pero allí debemos permanecer fieles al Señor. Lealtad también a Pablo, le dice
Pablo a Timoteo, ¿no es cierto?, al recordar su amistad de tanto tiempo, lealtad al Evangelio por medio de ser fiel al proclamar, enseñar la palabra, ¿no es cierto?, predicar sin, ¿verdad?, adulterar la escritura y enseñar la palabra, dice, la letal propagación, pero final muerte de la enseñanza falsa, la salvación de los que están en Cristo, ¿ya? Entonces, es interesante, ¿verdad?, esta motivación a que predique la palabra, ¿no es cierto?, sin adulterarla, sin cambiar. Características especiales, debido a que esta es la última carta de Pablo, revela su corazón, sus prioridades, ¿no es cierto?, la sana doctrina, fe inmutable, confianza, paciente y amor perdurable. ¿Ya? Ahora, las últimas palabras, ¿cómo debemos leer Timoteo? Bueno, las últimas palabras de una persona a punto de enfrentar una muerte inminente suelen causar un impacto significativo. Es decir, cuando uno sabe que va a morir, ¿no es cierto? No escribe de cualquier cosa, sino que escribe algo profundo, ¿verdad? Este ciertamente dice el caso de esta última carta de Pablo. A su amado discípulo y fiel compañero, Pablo, prisionero en Roma por segunda vez, sabía que enfrentaría el martirio. La claridad y el poder de sus palabras finales no solo le sirvieron a Timoteo, su hijo en la fe, sino también han resonado en los corazones de los creyentes alrededor del mundo a través de los tiempos, hasta hoy, siglo XXI. Sus últimas palabras son consejos para toda la vida. El consejo apasionado de Pablo es tan vital para nosotros como lo fue también para Timoteo en aquel entonces, ¿verdad? Es decir, estas palabras, ¿no es cierto?, siguen haciendo eco hoy en nuestros corazones. Cuida este regalo precioso, el Evangelio puro de la salvación, solo por la gracia. Soporta las dificultades, depende de la palabra inspirada por Dios y mantente enfocado en difundir el Evangelio. Observa cuán concisas son sus declaraciones a medida que Pablo intenta condensar la sabiduría de toda una vida de servicio a Dios. Sobre todo, nota cómo desafió a Timoteo a un ministerio más eficiente. Ya las perlas contenidas en este libro se forjaron en el crisol de una vida llena de peligros, pero apunta a la esperanza que albergan todos los que están en Jesucristo. Ya, qué tremendo, ¿verdad? Cómo estas palabras han hecho eco. Sabemos que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, pero que siguen siendo pertinentes, ¿verdad?, en cada uno de los tiempos y en cada generación. Ahora, el título de esta carta, ¿no es cierto?, es la segunda de dos cartas inspiradas que Pablo, el apóstol, le escribe a su hijo en la fe, Timoteo. Es titulada como lo son las otras cartas personales de Pablo, ¿no es cierto?, a individuos, de acuerdo a quien se le escribe, Timoteo, Tito o también Filimón, ¿no es cierto?, con el nombre de a quien él le escribe. ¿Ya? Algunos temas importantes, bueno, la motivación para perseverar, ya lo que hacíamos dentro de la reflexión un poquito el comentario, ¿no es cierto? No es de quien corre más rápido, sino que es de quien llega hasta el final, de quien llega a la meta, y por eso Pablo anima a Timoteo, ¿no es cierto?, para que pueda seguir. Ya había persecución de parte del Imperio Romano, el mismo Pablo iba a morir, ¿verdad?, bajo, ¿no es cierto?, este Imperio Romano y Nerón. Entonces él le dice y le anima, ¿verdad?, a seguir perseverando aún en medio de las dificultades, de la lucha y aún de la persecución. También, ¿no es cierto?, habla sobre esta confianza en la autoridad de las escrituras. Hoy, queridos hermanos, hay muchos que están tratando de minar la autoridad de la palabra, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros debemos levantarnos, ¿no es cierto?, sabiendo que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Entonces, también anima a Timoteo, ¿verdad?, a que él pueda luchar y confiar en la palabra de Dios. Y también, ¿no es cierto?, por esto mismo, él, ¿no es cierto?, llama la atención contra los falsos maestros que desde que la iglesia nace, lamentablemente también en paralelo han nacido herejías y falsos maestros, y por eso es tan importante poder conocer, ¿no es cierto?, la doctrina que tenemos, ¿no es cierto?, como iglesia. ¿Ya? Así que todos estos son algunos de los temas, ¿no es cierto?, que habla a Pablo a Timoteo. Ahora, razones, ¿verdad?, por qué Pablo le escribe a Timoteo esta carta. Bueno, primero está solo, ya varios le habían abandonado, ya aquellos colaboradores que tenía, algunos de ellos, ¿no es cierto?, ya lo habían dejado solo, ¿ya? Así que por eso Pablo, ¿no es cierto?, necesita de este amigo, de este compañero, ¿no es cierto?, de este discípulo amado, con el cual habían trabajado muchas veces y habían peleado muchas batallas, ¿verdad?, llevando el Evangelio a lugares muy complicados, muy difíciles, y donde también él tenía, ¿no es cierto?, esta convicción de poder dejar a Timoteo allí sabiendo, ¿no es cierto?, que él iba a hacer un buen trabajo.
Pablo también está preocupado, ¿no es cierto?, por el bienestar de las iglesias, ¿verdad? Estas iglesias que estaban allí creciendo, naciendo y que lamentablemente también el enemigo de una u otra manera, con falsa enseñanza, falsos maestros, o también, ¿no es cierto?, con todo ese libertinaje que había en estas ciudades cosmopolitas, ¿verdad? Comenzaban a corromper la iglesia. Entonces era importante también, ¿verdad?, poder mandar estas cartas, ¿no es cierto? Y en este caso a Timoteo para que él pudiera defender, ¿verdad?, la sana doctrina. Pablo también quiere escribirle a la iglesia de Éfeso por medio de la vida, ¿no es cierto?, de este varón que era Timoteo. Palabras claves, habíamos dicho ya algunas: Dios, Jesucristo, verdad, fe, palabra, Timoteo, enseñar, evangelio, persecuciones, sufrir, avergonzarse. ¿Ya? Son algunas de las palabras que aparecen en este hermoso libro. ¿Ya? Retos de interpretación. Bueno, no hay retos importantes en esta carta que involucre asuntos teológicos. Hay información limitada con respecto a varios individuos nombrados en esta epístola, que se nombran, ¿no es cierto?, como Figelo y Hermógenes, Onésiforo, Himeneo, Fileto, Janes y Jambres, Alejandro, ya que son nombrados ahí, pero no los vemos en otros lugares o no se sabe mucho de ellos en otros lugares en realidad. ¿Ya? De la Biblia o de la Escritura, ¿ya? Algunos temas históricos y teológicos, parece que Pablo pudo haber tenido razón para tener que Timoteo estuviera en peligro, ¿verdad?, de debilitarse espiritualmente. Esto habría sido una seria preocupación para Pablo debido a que Timoteo necesitaba continuar la obra, ¿no es cierto?, que había comenzado el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, por eso Pablo tiene que animar a Timoteo, ¿verdad?, para que pueda cumplir esta función. Yo creo que la preocupación que tenía Pablo era saber que él no iba a poder estar ahí para guiarle, para ayudarle, ¿verdad? Y quizás a veces también eso nos cuesta a nosotros, ¿ya? Es decir, poder llevar a otros, ¿no es cierto?, al ministerio, a una labor pastoral, a una labor eclesial, ¿verdad? Y tratamos de cuidar mucho a veces, ¿no es cierto?, al discípulo. Y esto también le estaba pasando a Pablo. Entonces Pablo tenía miedo quizás de que si no estaba él allí, ¿no es cierto?, Timoteo quizás iba a debilitarse o iba a fracasar. Gracias al Señor que no fue así, ¿verdad? Sino que Timoteo sigue la obra, ¿verdad?, del apóstol Pablo y después, ¿no es cierto?, por ahí Policarpo, que es otro discípulo después de Juan, si no me equivoco, habla y comenta, ¿no es cierto?, también de estos hombres de Dios que siguieron y se mantuvieron allí. Entonces Pablo llama, ¿no es cierto?, a que debe esforzarse Timoteo, ¿no es cierto?, que debe continuar predicando la palabra, como lo dijimos antes, y también, ¿verdad?, algunas palabras, ¿no es cierto?, diciendo quiénes le habían abandonado y que esperaba verle pronto, ¿ya? Debido a que Timoteo dice estaba muy inmerso en la teología de Pablo, el apóstol no le dio más instrucción doctrinal, no necesitaba darle doctrina porque él lo había forjado, lo había formado, ¿verdad?, en la doctrina, ¿no es cierto?, mentada del apóstol. No obstante, hizo referencias a algunas doctrinas allí, ¿no es cierto?, como la gracia soberana de Dios, la persona de Cristo, la perseverancia y también, ¿no es cierto?, este texto importantísimo que es 2 Timoteo 3, que habla de la inspiración de la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo este libro se conecta con el Antiguo Testamento? Tan preocupado, dice, estaba Pablo de advertir a Timoteo y a aquellos que él pastoreaba sobre los peligros de los falsos maestros, que evocó la historia de los magos egipcios, quienes se oponían a Moisés. Ya, aunque sus nombres no se mencionan en el Antiguo Testamento, la tradición dice que estos hombres promovieron la fabricación del becerro de oro y fueron muertos con el resto de los idólatras en Éxodo capítulo 32. Pablo predice el mismo destino para aquellos que resisten la verdad de Cristo y finalmente dice su insensatez, perdón, se hace manifiesta a todos, ¿ya? Carácter que vemos de Dios allí en 2 Timoteo, vemos que Dios es poderoso, vemos que Dios cumple sus promesas y vemos también que Dios es un Dios sabio. Ahora, Cristo en 2 Timoteo, bueno, esta carta, ¿no es cierto?, alienta a Timoteo a permanecer cerca de las sanas palabras que de mí oíste, lo dice Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, ¿ya? Timoteo debía continuar el ministerio de Pablo, por lo que el apóstol le recuerda sobre la persona de Cristo y su llamamiento eh, a que predique la palabra. Pablo le asegura a Timoteo que sufrirá persecución por seguir a Cristo, pero lo urge a mantenerse firme en la fe, ¿verdad?, que es en Cristo Jesús, ¿ya? Entonces Cristo está presente también allí en esta carta.
alguna característica especial, dice las epístolas pastorales, son armónicas entre sí. En este caso estamos hablando de, ¿verdad? Hay muchas ideas entrelazadas entre las tres cartas y constituyen una buena base para apreciar el estado de la iglesia durante los años 70. Por eso se llaman pastorales, porque Pablo le escribe a Timoteo y a Tito que puso de pastores en Creta, ¿no es cierto? Y en Éfeso, en este caso, a Timoteo. Ideas clave, dice énfasis sobre la administración de la iglesia, está en Primera de Timoteo y también en Tito, sobre la sana doctrina en las tres cartas, contra la falsa enseñanza, las tres cartas, la palabra de piedad es muy enfatizada en las tres cartas y las características de los líderes en Primera de Timoteo y en Tito, ¿no es cierto?, donde aparecen muchos, ¿no es cierto?, requisitos. Grandes doctrinas, la elección soberana, bueno, ahí va apareciendo, ¿no es cierto?, esto lo van a tener ustedes también, o ya lo tienen, ya se los envié en realidad, la gracia salvadora, la persona de Cristo, sacrificio sustitutivo de Cristo, la regeneración, la renovación, la segunda venida de Cristo, la función apropiada de la ley, los atributos de Dios, la caída, la perseverancia de los santos, la inspiración de la escritura y características de los líderes. ¿Ya? Aparecen, ¿no es cierto?, algunas en las tres cartas y otras solo en una de ellas. ¿Ya? Ahora, pasajes más conocidos, 1 de Timoteo, Cristo vino a salvar a los pecadores, oración por todos los que están en eminencia, el rol de la mujer, característica de los líderes, propósito de 1 de Timoteo, el misterio de la piedad, ejercítate para la piedad, la doctrina de demonios, ninguno tenga en poco tu juventud, deberes con los miembros de la iglesia, deberes para con los pastores, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, y raíz de todos los males es el amor al dinero. Ya esos son como los pasajes más conocidos en 1 de Timoteo. En segunda de Timoteo, el espíritu que Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, no es de cobardía, sino de poder. Esto encarga a hombres fieles, idóneos, ¿no es cierto? Ahí está el discipulado, ¿verdad? Esto enseña a hombres y estos también, ¿no es cierto?, que le enseñen a otros. Eso está hablando, ¿no es cierto?, de traspasar la fe a las siguientes generaciones. Ya la figura, ¿no es cierto?, o el ejemplo del soldado, que tiene que ver con la disciplina, el atleta, ¿no es cierto?, con el ejercicio, ¿verdad?, para poder lograr, ¿verdad?, ganar la competencia, y el labrador que tiene paciencia, trabaja y se esfuerza para poder cosechar y procura presentarte a Dios aprobado, ¿no es cierto?, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, el fundamento de Dios, instrumentos de honra. La escritura es inspirada, ¿verdad? Y también he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿cierto? Despidiéndose ya, ¿verdad? Y dando a entender que su fin había llegado. Y Tito, propósito de Tito en Creta, características de líderes, la conducta que adorna la sana doctrina, viviendo, ¿no es cierto?, piadosamente, la salvación no es por obra, y desechar a aquellos que dividen, ¿no es cierto?, a la iglesia. Ya, qué interesante es esto y qué importante, ¿no es cierto?, como Pablo siempre lucha por la unidad del cuerpo de Cristo. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado con aquellos que traen, ¿no es cierto?, división dentro de la iglesia. Ahora, los falsos maestros en primera y segunda de Timoteo, ¿cuáles son sus características? Ahí aparecen mentirosos, hipócritas, tienen cauterizada la conciencia, envanecidos, nada saben, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, resisten la verdad, reprobos en cuanto a la fe, malos hombres, engañadores y engañados. ¿Ya? Bueno, yo también doy, ¿no es cierto?, las cartas generales, y dentro de las cartas generales, ¿no es cierto?, también desde segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, y Judas habla de falsos maestros y falsa enseñanza, y también, ¿no es cierto?, da ciertas características. Dice que siempre los falsos maestros, ¿no es cierto?, carecen de amor, ¿ya? Carecen de amor. Y lo otro, ¿no es cierto?, que llevan vidas inmorales, es decir, las tapan, las esconden, pero llega el momento que sale a luz, ¿no es cierto?, también su inmoralidad, ¿ya? También ese amor al dinero, ya acá dice su concepto de dinero, toman la piedad como fuente de ganancia, quieren enriquecerse, caen en muchas codicias necias y dañosas, y aman y codician el dinero, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, en sus palabras, los falsos maestros tienen una vana palabrería, no entienden ni lo que hablan, ni lo que afirman,
profanas pláticas sobre cosas vanas, argumentos de la falsamente llamada ciencia. Es decir, hablan necedades o cosas superficiales, no, ¿no es cierto?, la palabra verdadera. Sus enseñanzas tienen diferentes doctrinas, fábulas, genealogías interminables, se creen doctores de la ley, pero no usan o no la usan legítimamente. Entonces eso también es importante, si no conocer la palabra aquí en la cabeza nomás y conocerse de muchos versículos, sino vivir y practicar la palabra, ¿no es cierto? La fuente de la falsa enseñanza, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, están en el lazo del diablo, están cautivos a voluntad del diablo, ¿ya? Entonces es terrible también, ¿no es cierto? Porque un falso maestro, obviamente, no hay salvación, sino que está condenado porque está siendo influenciado, ¿no es cierto?, por demonios y por espíritus engañadores. Eh, la manera en que llegaron a ser falsos maestros, desecharon la fe y la buena conciencia, ya, es decir, conociendo la verdad, se apartaron de ella, naufragaron en cuanto a la fe, escucharon a los demonios y a sus engaños se desviaron de la fe y de la verdad. ¿Ya? La manera en que afectan a otros, bueno, son buenos para acarrear disputas, causan envidias, pleitos, blasfemias, se desviaron, ¿no es cierto? Allí engendran contiendas, se meten en las casas, llevan cautivas, ¿no es cierto?, a las mujercillas, ¿ya? Entonces, todo esto caracteriza a estos falsos maestros. El remedio para combatirles, dice, mandando que no enseñen diferente doctrina, militando la buena milicia, entregando a falsos maestros a Satanás, obispos y diáconos, ¿no es cierto?, piadosos, desechando las fábulas, siendo buen ejemplo, exhortando, recordando, predicando, reprendiendo, peleando la buena batalla de la fe y encargando la sana doctrina a hombres fieles e idóneos para que enseñen a otros, evitando profanas y vanas palabrerías y cuestiones necias e insensatas, corrigiendo con mansedumbre, usando la escritura para enseñar, redarguir, corregir e instruir, ¿ya? Es decir, no solamente vemos las características de estos falsos maestros, sino que también cómo podemos combatir, ¿no es cierto?, a estos falsos maestros. Los eruditos que no aceptan las escrituras como inspiradas e infalibles han buscado la manera de probar que estas tres cartas son falsificaciones de fechas posteriores. Ellos afirman que el vocabulario, el y el lenguaje y hasta el énfasis teológico no son los mismos que las otras cartas de Pablo. Dicen que los errores contra los que Pablo escribe son de una fecha posterior y que estas cartas hacen suponer la existencia de una iglesia mucho más organizada de lo que era en realidad. Y también asumen que Pablo fue martirizado después de su primer encarcelamiento y que el libro de los Hechos no tiene lugar para estas cartas durante la vida de Pablo. Ya esos son aquellos que tratan, ¿no es cierto?, de quitar el piso, como dicen por ahí, ¿no es cierto?, que estas fueron cartas escritas por el apóstol Pablo. Como nosotros creemos la verdad de que las escrituras son inspiradas por Dios y completamente infalibles, aceptamos el nombre de Pablo en el título de estas tres cartas y también en las otras 10 que hemos estudiado, como evidencia suficiente de que él las escribió y como que escribió bajo diferentes circunstancias. Es de esperar el hecho de que Pablo haya usado palabras y expresiones diferentes y que haya escrito acerca de otros temas que no había tratado en otras cartas. Nada en el libro de Hechos ni en ninguna otra parte de la escritura respalda la afirmación de que la vida y las obras de Pablo hayan terminado con su primer encarcelamiento. El caso es opuesto, tal como ya lo hemos demostrado antes, ¿ya? A uno le da pena, dice, ver que la divina autenticidad de las escrituras es puesta en tela de juicio y que su contenido es explicado como una mente crítica que rechaza lo que afirma claramente el texto y que sigue preguntando, ¿es verdad que Dios lo dijo? Creemos que estas cartas son una parte de la revelación divina y los estudiamos con un corazón que busca saber lo que Dios nos dice por medio del autor inspirado. Entonces creemos con todo nuestro corazón, ¿verdad?, que estas cartas son inspiradas y fueron escritas, ¿no es cierto?, por el apóstol Pablo. Queridos hermanos, hasta aquí dudas, consultas, aquí ya hemos visto, ¿no es cierto?, todas las cartas del apóstol Pablo y ahora nos queda solo ver, ¿no es cierto?, la teología que encontramos, aunque igual lo hemos visto, ¿no es cierto?, en los mismos PPT, ¿no es cierto?, la doctrina de Cristo, de Dios, ¿verdad?, algunas enseñanzas importantes en sus cartas, pero ahora tenemos otro PPT que va a hablar no más solamente de la teología, ¿verdad?, esta tan mentada teología que es donde nosotros
basamos, ¿no es cierto?, nuestra doctrina, nuestra enseñanza, y que la iglesia primitiva también lo hace, ¿no es cierto?, en la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo. Dejo un momento si alguien quisiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, para después ir, ¿no es cierto?, al último PPT y darle quizás unos minutos ahí de recreo. Entonces vamos a continuar con la segunda parte y final de estas cartas, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora sobre la teología, ¿verdad?, que encontramos en las cartas del apóstol. Yo volví a enviar el documento y ya me di cuenta que lo había enviado el otro día, pero no importa, ¿no es cierto? Ahí para que lo tengan, ¿no es cierto? Y ustedes lo puedan imprimir ya el pensamiento teológico en las cartas del apóstol Pablo. Sería, ¿no es cierto?, lo que nos quedaría por ver, ¿no es cierto?, en este trasfondo, ¿no es cierto?, estudio de la teología de Pablo, ¿no es cierto?, en sus cartas. Bueno, como lo vimos, ¿no es cierto?, en introducción, así que esto lo vamos a pasar rápidamente, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía una influencia judía, una influencia griega, ya estaba orgulloso de su raza, la historia, la religión de su pueblo, nada sabemos de su madre, de su padre se puede inferir algunas cosas, ¿verdad? Nos dice que era fariseo e hijo de fariseos y nos dice que tenía ciudadanía romana, ya lo que era seguramente igual, ¿verdad?, que su padre. Por su formación familiar se deduce que recibió una cuidadosa e intensa preparación en los elementos de la religión judía. Recuerde que fue, ¿no es cierto?, educado a los pies de Gamaliel, ¿no es cierto?, un rabí, un maestro de ese tiempo muy connotado. Cada padre estaba obligado por la ley de Moisés a enseñar a sus hijos las bases de su fe y esta educación dejó huellas profundas y significativas en la vida del apóstol Pablo. Saulo no solamente tuvo una buena educación en su hogar, en Tarso estuvo bajo la influencia educativa de la sinagoga de su barrio y concurría a los servicios del día sábado. Y también participaba, ¿no es cierto?, de la sinagoga ahí en Tarso, donde nació, y también aprendió las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Aprendió de memoria en su hogar, en la sinagoga y más tarde durante su preparación como rabí. En sus cartas notamos la familiaridad que tuvo, ¿no es cierto?, con estos textos de la Escritura. Usualmente el apóstol Pablo cita en sus cartas la Septuaginta. Recuerde usted que la Septuaginta fue la primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo, ¿no es cierto?, al griego, ¿ya? Fue la primera traducción que se hizo del hebreo al griego. A esto se le llamó, ¿no es cierto?, la Septuaginta. Una de las primeras tareas que Pablo tuvo que efectuar después de su conversión fue reinterpretar el Antiguo Testamento a la luz de su experiencia cristiana. Recuerde que usted que toda la doctrina y toda la teología que tenemos, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento está basada en el Antiguo Testamento, ¿ya? Ellos tenían todo el Antiguo Testamento en sus manos, ¿verdad? O en su mente en realidad, ¿verdad? Y ellos tenían que reinterpretar, ¿verdad?, de acuerdo a la experiencia del Señor, de Cristo, del Señor resucitado, y también, ¿no es cierto?, de la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Como rabí, ¿no es cierto?, estudió en la escuela de Gamaliel, era uno de los maestros rabínicos más famosos de la época. El estudiar con él era indicio que recibió la mejor educación que un joven judío podía optar. Pablo pertenecía a la secta de los fariseos, lo cual significa que era miembro de la más estricta escuela de interpretación de la ley, ¿ya? Según Gálatas 4, Romanos 5 y 1 Corintios 10 son muestras de sus aplicaciones rabíricas, ¿ya? Lo que él había interpretado, ¿verdad?, bajo la enseñanza, ¿verdad?, de este gran Gamaliel. Pablo era un ciudadano también romano, ya, es decir, judío, pero también romano, ¿no es cierto? Y por eso dice, no se avergonzaba de ello y en alguna ocasión la usó como protección, habían algunos beneficios por haber sido ciudadano romano, también lo vimos, ¿no es cierto?, en esta introducción, así que por eso lo pasamos así por encima. Y también, ¿no es cierto?, aparte de tener, ¿no es cierto?, esta ciudadanía romano, él estuvo en contacto con la cultura griega. Tarso era una ciudad no pequeña, era un centro de la cultura griega, y mucho más lo era Éfeso, en donde Pablo pasó algún tiempo. ¿Ya? Tarso era considerada una zona de dispersión. Los judíos de la dispersión eran más amplios de mente respecto a los judíos de Palestina. Por eso Pablo, ¿no es cierto?, no tuvo problema en ir a evangelizar
a los gentiles, ya no así los apóstoles que eran, ¿no es cierto?, de Palestina, especialmente que estaban en Jerusalén, les costó mucho entender que la salvación también era para los gentiles. Esto ayudó, dice, a hablar en los términos filosóficos en sus discursos del Areópago, es decir, ¿no es cierto?, esta influencia griega, esta influencia romana y judía se mezclaron, ¿no es cierto?, y formaron, ¿no es cierto?, el carácter, la vida, la personalidad del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que muy bien el Señor utilizó, ¿no es cierto?, para llevar el Evangelio a todo el mundo conocido en ese tiempo. ¿Qué pensaba acerca de Dios? Bueno, hay tres cosas importantes, ¿no es cierto? La soberanía de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios, ¿ya? Entonces, al estudiar sus cartas vamos a poder notar, ¿no es cierto?, que siempre él realza, ¿verdad?, alguna de estas características de parte de Dios. Ahora, es difícil poder hablar de la justicia de Dios, ¿no es cierto?, con el amor de Dios, porque dentro de la justicia de Dios está, ¿no es cierto?, de que la paga del pecado es muerte, ¿ya? Entonces, la gente dice, no, tenemos un Dios de amor, ¿verdad? Y como es amor, Él va a perdonar a todo el mundo. Pero ahí eso se contrapone a la justicia de Dios, ¿ya? Que Dios es justo, ¿verdad? Y Él no va a transar su palabra, ¿ya? Entonces, son tres principios bien importantes con respecto a Dios, ¿ya? Y el primero de ellos es la soberanía de Dios. Ya Dios es un Dios personal, es un Dios viviente, ¿verdad? No como el pensamiento que tenían los griegos, ¿no es cierto? Que ellos decían que Dios era un Dios abstracto, ¿no es cierto? Que poco menos usted nunca podía tener relación con él o conocerlo, ¿verdad? Para Pablo no. Para Pablo, Dios, ¿no es cierto?, era un Dios personal, era un Dios viviente, tal cual también lo enseñaba, ¿no es cierto?, el judaísmo. Ya recuerde usted que el Evangelio nace, ¿no es cierto?, de una cultura judía. Afirma también la existencia de un Dios universal que creó todas las cosas y que está sobre todas las cosas. Ya Dios está fuera del tiempo, porque Él, ¿no es cierto?, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí comienza el tiempo. Antes de eso, Dios estaba, Dios está y Dios seguirá estando. Él no depende del tiempo, por eso por Él no pasa el tiempo, no es que Dios nos vamos a encontrar con un viejito allá en el cielo, ¿no es cierto?, como lo pintan, con una barba larga, blanca, porque, ¿no es cierto?, se está envejeciendo. No, Dios es atemporal, está fuera del tiempo, porque Él creó el tiempo, ¿ya? Entonces eso también es interesante. Creó todas las cosas, toda la naturaleza existente está bajo su señorío y también todos los procesos de la historia están bajo su poder, ¿ya? Y eso es tremendo, hermanos, porque a veces pensamos que Dios perdió el control, ¿no es cierto? Y no, Dios sigue teniendo siempre el control de todos los tiempos, de toda la historia del ser humano, ¿ya? A fin de que cumplan sus propósitos y obren para el bien de sus hijos, ¿no es cierto? Hasta ya, ¿no es cierto?, el libro de Apocalipsis. También dice, afirma que como soberano, Dios traerá juicio a todos los hombres con sus hechos, ¿ya? Aquellos que creyeron, estaremos en el tribunal, ¿no es cierto?, de Cristo, donde nuestras pruebas donde nuestras obras van a ser probadas. No se pierde la salvación allí, ¿no es cierto?, porque usted ya está en el cielo, usted ya pasó, ¿no es cierto?, recibió a Cristo, ¿no es cierto?, lo reconoció, pero hay un tribunal, ya, para ver si usted las cosas que hizo, las hizo para Dios o para agradar al hombre. Y después hay otro, ¿no es cierto?, tribunal que es el trono, el gran trono blanco, pero ese es para los no creyentes, para los que no recibieron a Cristo, y ahí no hay posibilidad de salvarse. Es decir, no es que, voy a poder arrepentirme, y no, 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 ahí simplemente se le va a mostrar por qué, ¿no es cierto?, esta persona no fue salva, las oportunidades que pudo haber tenido y no quiso, ¿no es cierto?, aceptar, ¿no es cierto?, el amor de Dios. ¿Ya? Entonces, traerá a juicio a todos los hombres con sus hechos. La sabiduría y el poder de Dios son un reflejo de su acción soberana y la sabiduría humana ante los ojos de Dios es nada, ¿ya? Porque el hombre cree, ¿no es cierto?, a veces tener tanta inteligencia para haber creado tantas cosas, pero aún así siempre va a estar bajo el señorío y la autoridad de Dios. ¿Ya? Un error común dentro de esta doctrina de la soberanía de Dios, hay quienes llegan a concluir que Pablo considera la sabiduría del hombre como inútil ante Dios, por lo que es innecesaria usarla en materia de religión. ¿Ya? Entonces, no, habla de que hay una sabiduría humana, hay una sabiduría divina, ¿verdad? Pero esta sabiduría humana también, ¿no es cierto? La medicina no está mal, ¿ya? Porque hay iglesias que también se oponen, ¿no es cierto?, a todo, porque dicen, no, Dios tiene que, pero también Dios usa a los hombres, ¿verdad?,
Y cuando los hombres no pueden hacer nada, ¿no es cierto? Dios tiene la última palabra también. Entonces, por eso también es importante no irse a un extremo, ¿no es cierto? Con esto, ya puede usar en otros campos, menos en el de la fe, ¿ya? Es decir, yo no puedo, con mi sabiduría, conocer a Dios. Ya, eso sí, eso está claro. Necesitamos de la fe, ¿no es cierto? Y de la obra del Espíritu Santo que trabaja en nuestra vida. ¿Ya? Ejemplos, la letra mata, el espíritu vivifica. Entonces algunos dicen, no hay que estudiar la palabra, no hay que leer la Biblia porque la letra mata. Y en realidad eso es una interpretación muy equivocada, ¿no es cierto?, de la palabra, de la Biblia. Ya lo que mata la letra, ¿no es cierto?, tiene que ver con la ley, ¿no es cierto?, que estaba ahí para el pueblo de Dios y que no lo entendieron. ¿Ya? Entonces no está hablando de estudiar la palabra. Yo planté, dice, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Ya? Los decididos a no usar su razón en la fe pensarán que este texto anima a descansar en el Señor y no hacer nada. No, es decir, hay que estar trabajando. Algunos van a estar predicando, ¿no es cierto? Otros van a estar, ¿no es cierto?, discipulando para que vayan creciendo, pero el crecimiento de todo esto lo da el Señor, ¿verdad? Usando a hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que estén dispuestos. No obstante, dice, si observamos cuidadosamente, Pablo está diciendo que para que haya crecimiento, Dios necesita de uno que trabaje plantando y de otro que trabaje regando, o sea, ¿no es cierto? Es un llamado a esforzarse en colaborar en el trabajo del reino. La soberanía de Dios en relación con la responsabilidad y el pecado, según Romanos 1:18, es evidente que Pablo creía que el mundo ya es un orden moral basado en la voluntad de Dios. Este orden moral abarca al mundo físico y al curso de la naturaleza y de la historia. ¿Ya? Entonces, por eso nadie va a poder excusarse delante de Dios y decir, no, a mí nadie me habló de Cristo, a mí nadie me habló de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Pablo lo señala muy claramente en el capítulo 1, ¿no es cierto? La naturaleza nos habla de Dios, ¿ya? A eso se le llama revelación general. Es decir, al ver, ¿no es cierto?, las estrellas, al ver, ¿no es cierto?, los montes, al ver, ¿no es cierto?, el mar, al ver Dios, la creación nos habla de que hay un creador. Ahora, no nos dice cómo se llama ese creador o quién es ese creador, pero al reconocer que detrás de esa creación hay un Dios, eso sería suficiente para aquellos lugares donde no conocen de Cristo y no hay Biblia y no hay palabra de Dios. ¿No es cierto? Si adoramos la creación en vez del Creador, ahí hay un problema, ¿ya? Entonces, por eso no hay excusa, ¿ya? Nadie puede poner excusas porque está la revelación general, ¿no es cierto?, que es la creación, y está la revelación especial, que es la palabra y es Cristo mismo, ¿verdad? Así la palabra nos dice quién es Dios, ¿verdad? Nos dice quién es Cristo, nos dice su nombre, sus atributos, ¿verdad? Y podemos conocerle mucho más porque se nos muestra a través de la creación, pero también, ¿no es cierto?, a través de la palabra, se nos manifiesta mucho más claramente aquí, ¿ya? Según Pablo dice, el orden natural era un medio para efectuar los propósitos morales de Dios y la historia es un proceso, ¿verdad?, para llevar a cabo esta realización. Dios efectúa sus propósitos en la historia y la naturaleza es instrumento suyo. ¿Ya? Él se muestra a través de la creación, a través de la naturaleza. Él creía que Dios es, en su soberanía puede llevar a cabo sus propósitos a pesar de y aún por medio de los fracasos y de la infidelidad de la vida de los hombres. ¿Ya? Recuerden que hubieron dispensaciones, tratos de Dios con el hombre que nunca el hombre pudo cumplir hasta, ¿no es cierto?, que tuvo que enviar a su propio hijo. ¿Para qué? Para que ya no dependiera de lo que hiciera el hombre, sino de lo que hizo este Dios hombre, que es Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Y esto es un regalo de Dios que hoy debemos recibir y aceptar, pero que muchos han rechazado. Por eso también hay juicio, ya para aquellos que no quisieron creer. La justicia, ¿no es cierto?, de Dios, ya terminamos con la soberanía, la justicia de Dios, ¿no es cierto? Justicia como carácter divino o como un atributo de parte de Dios. Dios es justo, ¿ya? Entonces Él no va a pasar a nadie por inocente, ¿ya? Solo aquellos que creyeron en Jesús, ¿no es cierto?, son perdonados sus pecados, sus nombres son escritos en el libro de la vida. Pero si yo rechacé a Cristo, no va a haber un perdonazo, ¿no es cierto? Donde Dios va a decir, ya les voy a perdonar igual nomás. No, no. Porque la paga del pecado es muerte, ¿ya? Entonces hubo uno que pagó por nuestros pecados. Ese fue Cristo, que murió en la cruz, ¿no es cierto?
por nuestros pecados y por eso hoy nosotros podemos disfrutar de la vida plena y de una vida eterna. Aspectos importantes, dice, es su rectitud moral o su sentido jurídico que condena al pecado y demanda castigo. ¿Ya? Es decir, por su justicia, ¿verdad? Él no puede pasar por alto el pecado del ser humano. Alguien pagó y fue Cristo. Pero esos alguien tienen que recibir esto, ¿no es cierto? Y aceptar que ese sacrificio perfecto, ¿no es cierto? Eh, Valió la pena y que tomamos ese regalo que hizo el Señor en nuestra vida. Gracia, misericordia y amor, Dios se propone salvar al hombre a pesar de la justicia que condena y que castiga, ¿no es cierto? Por eso hablamos de gracia, que es un don, es un regalo inmerecido. Y quien pagó, ¿no es cierto?, fue el mismo Dios allí en la cruz del Calvario. En la justicia, ¿verdad? Dios revela su consistencia como Dios, ¿ya? Es decir, si Dios no fuera justo, no sería Dios, ¿ya? Y por eso es tan importante la justicia. No podría haber consistencia en un Dios que aceptara el pecado sin condenarlo. Ya es decir, que él cerrara los ojos y dijera, ya, les perdono a todos, no hay problema con el pecado, entonces no sería un Dios justo. Ya, por eso Dios es amor, pero también Dios es justo. Ya, y en esa justicia él tiene, ¿no es cierto?, que aplicarla ya a aquellos que no quisieron recibir este regalo que fue dado por gracia. En la cruz, Cristo juzgó el pecado en conformidad con la justicia y para proveer así la salvación. Esta condenación del pecado en la cruz es un acto de gracia. Dios condena el pecado y así ejecuta su justicia, pero provee salvación para el hombre. Su justicia es también redentora. Recuerde usted que alguien pagó por nuestros pecados y ese fue Cristo. Ya no es que salió gratis, ¿no es cierto? Que no, nada, no pasó nada, no. Él justo por los injustos para llevarnos a Dios, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto? El amor de Dios, la justicia y el amor de Dios no se contraponen, sino se complementan, ¿ya? Cuando usted disciplina, ¿no es cierto? Usted lo hace con amor, ¿verdad? Cuando disciplina a su hijo. ¿Para qué? Para que no se aparte, para que no se cometa algo, un error, ¿verdad? Entonces, el amor no es permitir todo. El amor, ¿no es cierto?, es poner reglas, poner normas, ¿ya? Entonces, Pablo dice la combinación y fusión de ellas, entre la justicia y el amor, a eso se llama gracia, ¿ya? Y esta gracia es que Cristo pagó esta justicia, ¿no es cierto?, esta ira de Dios en contra del pecado allí en la cruz del Calvario. La gracia es amor justo que muestra su vigor al destruir el mal moral del mundo, rescatando, ¿verdad?, al hombre de el pecado. Ya es solo la gracia de Dios, ¿verdad?, que nos puede redimir, que nos puede salvar. Diferencias entre amor y justicia, cómo Dios puede amarnos y condenarnos al mismo tiempo. Bueno, la filosofía y ciencia actual no encaja la idea de un Dios amoroso que es clemente con los pecadores y cuya justicia le demanda castigar al pecado. La justicia en Dios es bondad del más alto tipo, incluye los elementos de benevolencia y misericordia, ¿ya? Porque el amor tiene que estar acompañado, ¿no es cierto?, de esta justicia, de este orden, ¿no es cierto?, de esta disciplina. El amor en Dios no es meramente sentimental, es la buena voluntad que lo impulsa a cumplir su justicia, manteniendo los principios de rectitud en el mundo y obviamente, ¿no es cierto?, todo lo que Él nos demanda y nos pide es para nuestro propio beneficio, ¿ya? Para nuestro propio cuidado, ¿verdad? Para el cuidado primero personal y también, ¿no es cierto?, matrimonial o familiar, ¿verdad? Hacia nuestra esposa y también hacia nuestros hijos, ¿ya? Entonces, todo lo que Dios nos pide es el beneficio de nuestra propia vida. El amor va más allá de los límites de la propia justicia, ¿cierto? Y a eso se le llama misericordia, ¿ya? Entonces, el amor tiene que ir acompañado también, ¿no es cierto?, de esta disciplina, de este orden, ¿no es cierto? Y eso también lo podemos aplicar en la vida familiar, con nuestros hijos, ¿verdad? El amor manifestado en la cruz, dice la suprema manifestación del amor justo, se exhibe, ¿verdad?, únicamente en la cruz de Cristo. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo se asombra de ver que la ley fue una revelación parcial del amor de Dios y la ley fue la luz del amanecer, la cruz, el esplendor
del mediodía. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento ya estaba señalado, ¿no es cierto?, lo que iba a suceder, ¿no es cierto?, con este Mesías que lamentablemente el pueblo de Dios no pudo, ¿verdad?, conocer. La ley manifestaba la justicia de Dios en la exigencia moral y en condenación del pecado. La cruz revelaba el justo amor de Dios que decide salvar al hombre de su condenación eterna. Se necesitó la cruz para entender la profundidad del amor de Dios y su poder para redimir, y este amor se transformó en poder en la vida del apóstol Pablo. Poder, ¿no es cierto?, dice que lo impulsó a servir a Dios y a los hombres. Entonces, imagínense ustedes, estimados hermanos, ¿verdad?, cómo Dios utiliza al apóstol Pablo para poder explicar, ¿no es cierto?, estos principios, ¿verdad?, para la iglesia. Ya recuerde usted que no habían teologías, no habían ahí comentarios bíblicos, sino que la iglesia estaba naciendo y Dios, ¿no es cierto?, en su gracia, en su amor y en su misericordia, toma la vida de este hombre de Dios, este apóstol, ¿verdad? Que tenía una cultura judía, romana, griega, ¿verdad? Y lo moldea para que él pueda ser este apóstol a los gentiles y pueda llevar, ¿no es cierto?, estas doctrinas, ¿verdad? Y enseñarlas a esta iglesia naciente. Porque cuando nace la iglesia, en su totalidad era judía, pero cuando va avanzando el tiempo y los viajes del apóstol, ¿no es cierto?, a estas países, a estas ciudades, ¿no es cierto?, cosmopolitas donde predicaba el Evangelio. Después, cuando ya está terminando, ¿no es cierto?, su ministerio, años 65, 70, la mayoría de las iglesias estaba compuesta por gentiles que no conocían nada del judaísmo, ¿ya? Entonces, había que forjar, ¿no es cierto?, esta enseñanza o esta doctrina. Si Cristo había muerto por amor para rescatarlo de la maldición del pecado inminente, Pablo entendió que él debía ser toda su vida esclavo de Cristo. Ya por eso mismo él responde, ¿verdad? Con tanta perseverancia, con tanta constancia, ¿verdad? Porque si Cristo murió en la cruz por su pecado, por mi pecado, ¿no es cierto? Pablo dice, no es nada ser un esclavo de Cristo, un siervo de Cristo, un doulos, y siervo también, ¿no es cierto?, de los hombres como apóstol, siendo enviado. ¿Ya? Entonces, qué tremendo, hermanos queridos, es, ¿no es cierto?, poder estudiar estas cartas del apóstol sabiendo que él, ¿no es cierto?, también va poniendo base teológica y doctrinal que nos sirve hasta el día de hoy, siglo XXI, ¿no es cierto?, en el cual nos encontramos cuando él escribe años 60, 65, 70, máximo, porque él posiblemente falleció en 66, 68, ¿no es cierto? Entonces, escribió antes de esto y cómo Dios usó la vida del apóstol para poner, ¿no es cierto?, toda esta teología, ¿verdad?, que pasa a ser después parte de nuestra doctrina, de la doctrina de la iglesia, ya sea de la corporación que sea, pero casi todas nuestras grandes dogmas, ¿no es cierto?, o principios son los mismos. Es decir, creemos en la segunda venida del Señor, creemos en la segunda venida. Pero la diferencia es que algunos creen que va a ser antes de la tribulación, otros dicen que va a ser durante la tribulación y otros creen que va a ser después de la tribulación. Pero ¿qué nos une? Que Cristo viene. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿creemos en el milenio? Sí, pero ¿cuándo va a ser el milenio? Entonces, eh, tenemos dogmas, ¿verdad? Pero la interpretación que se le da a algunas doctrinas depende, ¿no es cierto?, de la denominación en la cual está usted, pero esta base la puso, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. Así que con esto, queridos hermanos, estaríamos terminando la clase del día de hoy. Hasta mañana, 23:59 de la noche, tienen para enviar, ¿no es cierto?, su trabajo, que es Cristo o Cristología, ¿no es cierto?, en el libro de Colosenses, y la prueba que apenas termine, ¿no es cierto?, de cerrar, ¿no es cierto?, el Zoom, les enviaré, ¿no es cierto?, la prueba para que también usted la pueda contestar y, ¿no es cierto?, me la pueda enviar por WhatsApp o también por el correo. Así que, queridos hermanos, ha sido un gusto, un placer haber podido estar, ¿no es cierto?, 4 meses con ustedes, ya, así que espero en el Señor que en estos 4 meses hayamos crecido un poco más, hayamos aprendido algo más, ¿no es cierto?, y que el Señor les siga bendiciendo en las siguientes materias, con los siguientes maestros que vayan a tener. Cada uno de ellos, ¿no es cierto?, tienen un carisma distinto, diferente, o formas de hacer clases diferentes, y todo eso nos ayuda para bien, ¿ya? Todo nos ayuda para bien.
Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ya por ahí alguien agradece, ¿no es cierto? Dice por la paciencia, así que bueno, estamos para ayudarles, ¿no es cierto?, en todo lo que podamos. Así que queridos hermanos, una bendición, un privilegio estar con ustedes, ¿no es cierto? Así que yo les invito a que podamos orar, ¿no es cierto? Y podamos presentarnos delante del Señor. Yo espero, ¿no es cierto?, que les vaya bien también y podamos encontrarnos en algún momento, ¿no es cierto?, dentro de la vida acá, y si no, nos veremos allá en el cielo, ¿no es cierto?, como hijos del Señor. Oramos entonces en esta noche. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias por este tiempo especial junto a mis hermanos del Centro de Formación Teológica Trinitaria. Sé que ha sido un tiempo, Señor, extenso en el cual hemos participado, pero gracias porque sé que de una u otra manera tú nos has bendecido sus vidas también, y como hemos orado siempre, que tú bendigas la casa, la familia, la iglesia a la cual ellos participan, y sé que también ellos estuvieron orando muchas veces por mí, especialmente cuando mi esposa estuvo bien complicada de salud. Gracias, Señor, por esas oraciones que se hicieron notar también. Les bendigo a cada uno de ellos, gracias por conocerles virtualmente. Permítenos quizás tener la bendición también de conocerles físicamente, y si no, Señor, nos veremos allí en tu presencia. Que tu paz, que tu gracia, que tu bondad sea sobre cada uno de ellos hoy y siempre, y les bendigo, Señor, con toda bendición espiritual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bendiciones del Señor, un gusto.